Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy les voy a mostrar una propiedad comercial usada en venta en estado de remodelación en una de las avenidas principales de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Los detalles que puedan apreciar en este inmueble vienen considerados en el precio de la propiedad. El inmueble se encuentra por la avenida Nicolás Bravo, entre la avenida Ferrocarril Independencia, zona centro de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa. Como les digo, para mí se encuentra dentro del top de las avenidas comerciales de esta ciudad. Poniéndolas en un orden, pudiéramos decir la Rosales, la Matamoros, la Nicolás Bravo y la Silvero Trueba, por decir algunas. Hay más avenidas, pero yo considero estas. El inmueble se encuentra en una zona muy transitada, lo cual siento que es beneficioso para cualquier tipo de negocio, que es lo que yo considero para este inmueble. Siento que en esta propiedad se puede poner cualquier tipo de negocio, el que ustedes consideren. Por ejemplo, no sé, se me ocurre una refaccionaria, un taller, una estética, una tienda, etcétera, lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Y se encuentra en una zona muy transitada que es beneficioso para cualquier negocio. Enseguida tiene un Oxxo y enseguida tiene unas ricas nieves. El inmueble es de 196.5 metros cuadrados de terreno y 86 metros cuadrados de construcción. El precio es de $1,5 million de pesos. A continuación se las muestro. Fácil amigos, el inmueble tiene dos puertas de acceso. Les voy a mostrar cómo está distribuido su inmueble. Reiterando, como les dije, el inmueble necesita remodelación, entonces los próximos dueños, si Dios quiere, van a ver si modifican o renuevan casi en su totalidad cómo está la distribución, o si quieren dejarlo así y modificar ciertas cosas. Pero vamos a imaginarnos, por ejemplo, cómo pueden ser utilizados los espacios que están aquí en el inmueble. Antes, aquí la propiedad era una estética, entonces, pues aquí cortaban el pelo, en el siguiente espacio también cortaban el pelo y al fondo hacían el delineado a sus clientas. Pero vamos a imaginarnos como cualquier otro tipo de negocio, de qué forma pudiéramos utilizar los espacios. A mí se me ocurre que aquí, por ejemplo, en la entrada pudiera ser la recepción del negocio. La siguiente parte se me ocurre a mí como para poner venta de productos, o que sea el pasillo que nos lleve a esta habitación que puede ser la oficina del inmueble, ¿no? Es lo que se me ocurre, lo que su creatividad les permita. Y más para acá, amigos, está este espacio que está dividido con una pared de tabla roca. Esta parte a mí se me ocurre que puede ser utilizada como almacén de productos, o que funja como bodega para guardar cierto tipo de cosas. O bien, si al interesado le interesa quitar esta pared de tabla roca para que esté, no sé, que se vea a lo mejor un poquito más amplio, y aprovechar ese espacio que la tabla roca puede dar si se quita, pues lo podrá hacer, ¿verdad? Y acá está el baño de la propiedad. Regresando un poco, amigos, aquí tenemos este otro espacio que nos lleva a la cocina que tenía el inmueble. Y este espacio creo que también puede ser usado como bodega para guardar cosas, o para poner un comedor y una sala, que antes aquí era una casa y ya al frente acomodaron para que fuera un local. Fondo del inmueble, amigos, se encuentra este espacio que nos lleva a lo que es el patio del inmueble. Ahí está el lavadero de la propiedad. Este espacio creo que se puede utilizar como para tener un taller al fondo, de igual manera para guardar cosas como bodega, o hacer otro tipo de servicios, si es el caso en que decidan poner un negocio aquí. Ya para terminar, se encuentra el patio del inmueble. Amigos, en el patio, en la propiedad tiene una palmera que da dátiles. Los dos árboles que están plantados enfrente también forman parte de la propiedad, ya que los dueños lo plantaron, los dos árboles y esta palmera. Este es el patio. A mí me gustaría, no sé, se me ocurre que yo siento que aquí con un césped sintético, si desean arreglar, podar los árboles de una cierta manera, o podarlos al igual que la palmera, siento que este espacio puede quedar muy bonito, un espléndido espacio al aire libre, ¿no? Siento que se puede aprovechar muy bien este espacio de la propiedad.
gracias amigos por quedarse hasta el final del video. Como les digo, es una zona muy transitada, perfecta para cualquier tipo de negocio, como no sé, como les decía, se me ocurría un taller, una refaccionaria, una tienda, etcétera, lo que ustedes imaginen. Muchas gracias por quedarse hasta el final de este video. Les dejo nuestro número de teléfono por si les interesa, o bien nuestra información de contacto está en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en la próxima.